mi abuela. Si tienen un buen color, no ves más porque tienes. Pero Elena, ¿la ofrenda la hacen aquí o en la iglesia? En la iglesia está la Ah. ¡Ay, qué rondallica más maja! Pues aquí no paran, ¿eh?
Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta Eucaristía. Hoy la Iglesia Universal celebra, y especialmente aquí en España, la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar. Hoy pedimos al Señor por el eterno descanso de Carmen Pilar. Nos acompaña el Ayuntamiento. Pedimos también por cada uno de vosotros, por vuestros planes que tengan, vuestras intenciones, para que se lleven a cabo por el bienestar de nuestra comunidad de Resende. Hoy transmitimos la misa, saludamos a todos los visitantes que están aquí en nuestro pueblo y que no han podido participar, a los que están por fuera, para que también le llegue a ellos gracia tras gracia, don tras don y bendición tras bendición a través de esta Santa Eucaristía. Les invito para que con alegría iniciemos todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, les invito para que en un momento de silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona los pecados, y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios diciendo todo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios del Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que la gloriosa Madre de tu Hijo, has concedido un amparo celestial a cuanto le invoca con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Les invito a que nos sentemos y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del Hecho de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén, lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Nos sentamos. Para comprender esta fiesta de la Santísima Virgen María bajo la advocación del Pilar, tenemos que comprenderlo desde el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado anteriormente. En este relato de este texto bíblico nos narra cuando Jesús asciende a los cielos. Y al ascender Jesús a los cielos, Él hace una recomendación a sus discípulos. Una de las tantas recomendaciones que hace a sus discípulos es de permanecer también unidos en la oración, que eso es lo que van a hacer ellos al regresar nuevamente. Pero vemos allí que también el Señor, antes de ascender, hace la promesa de lo que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que va a asistir a los apóstoles durante la misión. Y es eso en segunda recomendación que les hace Jesús, que tienen que ir por todo el mundo entero anunciando el Evangelio, que Él va a pedir que también prediquen el bautismo, que prediquen el perdón de los pecados. Y vemos aquí que entre los apóstoles hay varias mujeres, pero aquí resalta el nombre de una mujer, y es de la Santísima Virgen María. Es decir, que la Santísima Virgen María ya desde el inicio, con los apóstoles, oraba con ellos, compartía con ellos. Es decir, que la Santísima Virgen María nunca abandonó a los apóstoles después de la ascensión de su Hijo a los cielos. Posteriormente, ¿qué es lo que llega? La promesa. ¿Y cuál es la promesa? La venida del Espíritu Santo sobre sus apóstoles, pero también la venida del Espíritu Santo a todos los seguidores de Cristo, es decir, a todos los discípulos. Y al recibir el Espíritu Santo, lo que hacen los apóstoles es fortalecerse espiritualmente. ¿Para qué? Para comenzar esa tarea del anuncio del Evangelio. Y es por eso que los apóstoles salen de Jerusalén a muchos lugares. Y es Santiago el que pasa por nuestra nación de España. Y vemos aquí que muchas veces nos sucede lo que le sucedió a Santiago. Y es por eso que en esos momentos de dificultad, en esos momentos en donde queremos tirar muchas veces la toalla, tenemos que experimentar también la presencia de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque él, al estar a la orilla del río Ebro, allí, a lo mejor él esperaría más conversiones con su predicación. Estaban los 8 hombres conversos. ¿Y qué sucede? Que es la Virgen María la que viene aún viviendo en carne mortal y viene a Zaragoza. Y es por eso que son 3 los momentos que rescatamos de esta fiesta. El primero, la venida, como lo decía, de la Santísima Virgen María a Zaragoza, aún viviendo en carne mortal, acompañada por los ángeles, y trae un pilar. El segundo momento es la petición que hace la Santísima Virgen María, acompañada con una promesa. Y la petición es que se le levante un lugar para el mundo. ¿Y cuál es la promesa? Que ella siempre iba a estar acompañando a todos los que invoquen su presencia. Pues vemos esos 2 momentos, la venida de la Santísima Virgen María y el construir un templo dedicado a ella, junto con la promesa que escucharía cada una de nuestras oraciones. Y como tercer momento, dentro de esta fiesta también, la relación que hay entre 2 ciudades de nuestra nación de España. Una, Zaragoza. ¿Por qué? Porque pasó por ahí predicando el Evangelio de Santiago, y la otra es Santiago de Compostela. Pues vemos que el Señor va haciendo su obra a diario. El Señor suscita su ayuda en el debido momento. Se encontraba cansado, a lo mejor esperaba más fruto,
¿Cuántas veces trabajamos y esperamos recoger una buena cosecha? Pero es el Señor quien va haciendo su obra en cada una de las personas. Y es por eso que nosotros, como trabajadores fieles, tenemos que hacer lo que nos corresponde y Dios hace lo demás. Pues pidamos al Señor que esta fiesta de la Santísima Virgen María nos ayude a estar al igual como lo estuvo la Santísima Virgen María, unida a los apóstoles, unida también a su Hijo Jesús. Que así sea. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer la confesión de nuestra fe. Todos creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la vida eterna. Presentemos a Dios nuestras oraciones y pidámosle que la firmeza de la fe de María nos ayude a permanecer unidos a Él y a hacer siempre su voluntad. Respondemos todos: mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que permanezcan unidos a Cristo y sean canal de su gracia para todos los hombres, oremos. Por todos los españoles, para que fieles a la esencia de las tradiciones cristianas, vivan la fe en toda su pureza y así como María, sean verdaderos discípulos del Evangelio, oremos. Pidamos también por el pueblo latinoamericano, para que vean respetados sus derechos y puedan progresar paz y respeto a su cultura, oremos. Por los que invocan a María en su advocación del milagro, para que ella desde el cielo los atraiga a Jesús y les dé la gracia de vivir la fe con entrega, oremos. Por los enfermos y todos los que sufren, para que sientan la protección de María y en ella encuentren la ayuda, el consuelo y la fortaleza que necesitan, oremos. Por los que estamos aquí reunidos celebrando a María, para que como ella estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a ponerla en práctica, oremos. Pidamos al Señor por el eterno descanso de carne y vida, para que entre la paz descanse en el Señor, pueda contemplar de Dios por toda la eternidad, oremos. Les invito para que en un momento de silencio llevemos allí al altar del Señor cada una de nuestras oraciones de súplica y de acción de gracias. Oremos. Mira la madre de tu Hijo Jesús. Escucha, Dios Padre, nuestras oraciones que por medio de María te presentamos y te las pedimos por medio de Cristo tu Hijo, el que reina por los siglos de los siglos. Les invito a que nos sentemos y vamos a hacer la procesión de las ofrendas.
brillar sobre nosotros la luz de la fe. Haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer siempre en el amor y firmes también en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que ha realizado la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción de su cuerpo, pues siendo intacta en su divinidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de la gente, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a hacer su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofreces el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos, y todos los pastores cristianos de tu pueblo, llevan a su perfección por la calle. Recuerda a tu hija Carmen, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, mereces por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos ahora a dirigirnos a Dios cantando el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos hacemos un gesto de paz. Amor.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Bueno, quiero agradecer al ayuntamiento que se preocupó por la transmisión de esta Eucaristía. Muchísimas gracias. Así la palabra de Dios, la bendición llegue a todas las personas que no han podido participar aquí en nuestro templo. Agradezco también a la pantalla que también han preparado y han hecho que esta Eucaristía también sea una Eucaristía más viva. También a todas las personas que hicieron y a todos nosotros también que habéis participado, tanto los que han venido aquí y los que han participado también por medio de la transmisión de esta Eucaristía. Dios les bendiga y Dios les pague y que tengan todos un feliz día del Pilar. Y a todas las Pilares, Hilarín, Hilara, que Dios les bendiga en el día de sus años. Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplica tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Carmen Vilar, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y agradecer también a los camarógrafos, que se me había pasado, que algo se le queda a uno siempre. Y a todos también los que están. El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y siempre. Con la alegría de haber celebrado la Eucaristía, podéis ir en paz. Que tengan todos un feliz día. Bueno, y que viva la Virgen del Pilar.